Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Vivas, Libres y Sin Miedo. Soy Yadira Edo y el día de hoy vamos a hablar del feminismo, su origen y su evolución. Acompáñenos. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Ya no voy a correr porque juntas vamos a vencer. Vivas, no quiero, libres sin miedo. Vivas, no quiero, libres sin miedo. Vivas, no quiero, libres sin miedo. Las mujeres mexicanas pudieron ejercer su derecho al voto después de una larga y ardua batalla. Es una conquista del feminismo, el cual ha transitado por varias olas. La primera se refiere justamente a la lucha de las mujeres por su derecho al sufragio en 1953. La segunda, en los años 70, por sus derechos reproductivos y la necesidad de incorporarse al mundo laboral. La tercera, en los años 90 y en el 2000, abarca la lucha a favor de la perspectiva de género y contra la violencia. Y la cuarta ola, que vivimos en la actualidad, se refiere a las protestas masivas y en redes sociales en contra de todas las formas de violencia y su expresión máxima, el feminicidio. Hoy, en Vivas, Libres y Sin Miedo, nos visita doctora Gabriela Cano, historiadora del Colegio de México. Muchas gracias, doctora Gabriela, por estar aquí con nosotras. Y me gustaría que nos cuentes cómo se llega a ser historiadora feminista. Yadira, me da mucho gusto conversar contigo y hablar sobre lo que es la actividad profesional que desarrollo, que es la historia, pero yo soy historiadora que se hace preguntas desde el presente feminista. Esto significa que, estudio la historia política, la historia de la economía, los cambios en la sociedad, pero sobre todo me pregunto por qué las mujeres no aparecen en esa historia. Me pregunto si las mujeres del pasado, y pensemos en el pasado desde que hay humanidad, si solo los hombres hacían cosas importantes, porque la mayor parte de los libros de historia, sean libros de historia para niños, para jóvenes, para especialistas, los protagonistas generalmente son hombres. Las mujeres aparecen ahí de vez en cuando y casi por excepción. Y en roles muy machistas, ¿no? En roles secundarios, donde pues parece que no hacía nada importante. Entonces lo que hace la historiadora a partir de la historia como disciplina, a partir de preguntas feministas, es decir, bueno, ¿a poco las mujeres estaban todo el tiempo pasivas, que no protestaban, que no buscaban hacer algo para cambiar su mundo, su sociedad? De eso va la historia desde la perspectiva del feminismo, de visibilizar a las mujeres en la historia, en todos los campos, porque las mujeres han contribuido en la vida cotidiana, en la política, en la casa, en la calle, en las profesiones, pero se ha minusvaluado lo que ellas hacen. Entonces, lo que se pregunta desde la manera como yo entiendo la historia feminista es ¿por qué se les ha borrado si siempre han estado ahí? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer una historia donde las mujeres tengan el lugar que les corresponde, enfocada a lo que ellas aportaron a la historia? Claro, y basándonos en el origen de cuando se empieza a registrar el feminismo, ¿qué nos puedes decir sobre las olas del feminismo? Empezamos a hablar en México del feminismo. La palabra feminismo se utiliza desde principios del siglo XX. Se ha utilizado mucho esto de la metáfora de las olas. A veces se nos olvida que
para contar la historia, para contar un cuento, un relato, usamos figuras para referirnos, en este caso, las olas del mar. Y esta idea de las olas es como que sube la ola cuando hay mucha efervescencia del feminismo, por ejemplo, las marchas y las protestas callejeras. He tomado cada vez más distancia de esta imagen de las olas, porque entonces lo que significa es que el feminismo solo es la protesta en la calle. Un momento. Y un momento y que luego cae. Cuando también el feminismo ha impregnado las reformas legislativas, también ha impregnado a las instituciones, también ha impregnado las escuelas, las universidades. Por ejemplo, los estudios de género que se estudian en las universidades son una manera feminista de entender las ciencias sociales, de llevar estas inquietudes que están en las protestas callejeras, de verlas con más calmita, con más distancia, y hacer preguntas con las herramientas tradicionales de la historia, de la antropología, de la sociología. Esos son los estudios feministas que utilizan el concepto de género para llevar a cabo su investigación, para escribir libros, para indagar en el pasado y en el presente. Y desde tu experiencia, ¿crees que se ha hecho justicia en esta recopilación de información que de movimientos de hace muchísimos años ha tenido el feminismo? Afortunadamente, hoy en día hay muchísima información accesible, pero con frecuencia se vuelve muy repetida y no está ordenada. Se destapa un archivo, entonces llegan, si en el mejor de los casos que está en formato PDF, son miles de documentos que hay que organizar y que hay que darles un sentido. Ese es el propósito de la historia, organizar la información disponible para crear, para contar relatos sobre lo que han hecho las mujeres en la historia de México. Manifestaciones feministas, por ejemplo, las hubo en favor del sufragio, del voto femenino en México. Pero no fue lo único, hubo toda una discusión, por ejemplo, no fue inmediato que se pensara, bueno, sí, vamos a cambiar las leyes para que las mujeres puedan votar. Muchos, incluso feministas, pensaban, bueno, sí, pero solo que voten las mujeres liberales, las de ideas avanzadas, las religiosas que no voten. Entonces hubo toda una discusión y lo que supone esta discusión es de qué va la democracia en estas discusiones históricas. La historia y la historia feminista nos sirve para pensar mejor, para entender mejor este presente, lanzando miradas al pasado. Y no repetir los mismos errores. Definitivamente tenemos mucho que aprender todavía. Doctora Gaby, hagamos una pausa tantito, vamos a ir a un corte, pero regresando vamos a escuchar más voces feministas sobre lo que tienen que decir del origen del feminismo y regresamos con la doctora Gaby. No se vayan. El trabajo del hogar y de cuidados no remunerados en el país equivale a 8.4 billones de pesos. El 71.5% lo aportan las mujeres y el 28.5% los hombres. Si estas labores se pagaran, las mujeres recibirían un salario de 7.248 pesos mensuales, los hombres de 3.040 pesos. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. El feminismo entonces es una propuesta teórica, es una propuesta política, es una propuesta ética. Yo la definiría el movimiento feminista
en estas tres dimensiones o vertientes. Es una propuesta teórica porque mujeres que acceden a la educación empiezan a pensar a las mujeres y su papel dentro de la organización social y la reproducción cotidiana de la vida, por un lado. Por el otro tenemos una propuesta política, es decir, estas mujeres que piensan a las mujeres en su vida cotidiana empiezan a mostrar pues la violencia estructural, cultural y directa que viven estas mujeres y empiezan a solicitar pues, ¿no? la mejora de condiciones. La propuesta ética nos permite pues una vida o promueve una vida libre de violencia, no solo para las mujeres, sino para todas las personas. La sociedad que vivimos, lo que vivimos actualmente, podríamos encontrarlo en el surgimiento de la modernidad, que hubo una ilustración patriarcal y una ilustración feminista. Entonces hay la idea de que se va a fortalecer los derechos del hombre y del ciudadano, pero casualmente es esto, hombre y ciudadano. Lo repito, las mujeres no están incorporadas ahí. Porque se empieza a estudiar la historia de las mujeres hasta finales del siglo pasado. El feminismo impulsó el hacer visible el quehacer de las mujeres. Porque para darles un ejemplo, pues en el siglo XVII, por ejemplo, aquí en la Nueva España, cuando se hacía un censo de pues, lo que tenía una hacienda, se decía cuántos peones, desde luego cuántas hectáreas de tierra, cuántos animales, cuántos sacos de maíz, y no se anotaba cuántas mujeres había en la hacienda. En general, el movimiento feminista pues va caminando y se va transformando, ¿no? Si conocemos un poco la historia del feminismo en México desde el siglo XIX, con mujeres como Laureana Wright, ¿no? Que funda las Violetas de la Anáhuac, o Juana Belén Gutiérrez de Mendoza con su diario Vesper, que era pues, antiporfirista, ¿no? Y anti la dictadura. Y bueno, de ahí las sufragistas mexicanas que empatan con las maestras normalistas, ¿no? Ahí la normal superior tiene una historia que a veces no se conoce mucho y que habría que rescatar, de la lucha de las maestras normalistas que también se unen a las sufragistas y que después pues, son encarceladas y oprimidas por el gobierno. Las mujeres van a ser consideradas como que no pueden trascender la naturaleza, entonces no pueden trascender al contrato social. Esto va a tener implicaciones. ¿Por qué? Porque no van a tener derechos, van a depender de los hombres, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que es mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX, ¿no? Un poquito antes de mediados 1917 en el primer Congreso Feminista en México que se da en Yucatán, gracias a un movimiento feminista importante, sufragistas en el país, particularmente la bandera es estas mujeres que caminan hacia el voto de la mujer en México, que pues sabemos que llegó en 1955 al país, y que es a partir de este momento pues que las mujeres nos integramos a la vida pública, o como somos consideradas ciudadanas, pero pues es ¿no? en 1917 que se dan estos primeros encuentros entre feministas, y Elvia Carrillo Puerto pues es una de las emblemáticas. Sin embargo, o sea, como feminismo ya nombrado así, empieza a mediados del siglo pasado. En México, en 1916, se realizan 2 congresos en Yucatán, que son los grandes congresos feministas de México. Elvia Carrillo Puerto, de Yucatán, otra es Hermila Galindo, de Durango, y la otra es Refugio García, Cuca García, de Michoacán. Redactan una serie de demandas impensables para muchas mujeres en la actualidad. Por ejemplo, ellas demandaban que las mujeres tuvieran acceso a la educación en general, pero a la educación sexual, por ejemplo, al control natal,
Después viene la colonia, y en la colonia pues también juegan un papel bien importante, ¿no?, en todo este proceso de colonización, porque además se vuelven las madres y del nuevo mundo, es decir, este mundo ya mestizado, ¿no?, que se genera. Y viene la independencia, encontramos también figuras importantes, Leona Vicario, Josefa Ortiz, ¿no?, la corregidora, y mujeres que también tienen una voz, que le dan voz a otras mujeres que no tienen a lo mejor el estatus económico que ellas para acceder al poder. Porque las mujeres empezamos a integrarnos a los espacios y al trabajo, no sin ser todavía reconocidas, ¿no?, totalmente invisibilizadas, omitidas, pero ahí estamos trabajando, y ya me incluyo porque ya estoy en esas etapas, ¿no?, y estudiando y preparándonos, y teniendo ya en las universidades, surge ya también la Academia Feminista a principios de los 90, ¿no?, o mediados de los 80, en algunos espacios como la UNAM, que en el 83 abre el Programa Universitario de Estudios de Género. Cada vez que veo yo a Claudia Sheinbaum en la mañanera, es un reafirmar su imagen de que las mujeres podemos estar ahí, ¿no? Y no nada más las mujeres mayores, las niñas, ¿no? O sea, las niñas tienen un modelo a seguir en una imagen tan clara que tiempo antes pues no existía. Entonces yo les diré a las jóvenes, recuerden que hay una historia, una genealogía del movimiento feminista, que ha habido mujeres que pusieron el cuerpo para que puedan tener hoy ustedes esta libertad que tienen, que me parece maravillosa, hay que celebrarla. O sea, las más viejas, las que ahí vamos, las más jóvenes, todas hay que celebrar lo que hoy hemos logrado, los pasos que se ha dado, sin olvidar que también nos falta mucho camino. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Feminismo en la red. Tengo que ir a la escuela, tengo que quitarme ese miedo de salir a la calle o mentalizarte de que te puede suceder de nuevo. Y pues que yo no tengo la culpa, el que tiene la culpa pues es la otra persona, ¿no?, que daña. Hace poco lo escribí en mi diario, pero me gusta, pero sí llega un punto en que ya también me fastidia. Pero finalmente es parte de lo que ahorita se tiene que hacer. Y siempre he considerado que si la vida te da limones, pues haz limonada. Ser mujer en México. Es un reportaje de 3 mexicanas que nos cuentan cómo viven el día a día en un país en el que la violencia contra las mujeres está normalizada. Trato de estar bien yo y de cuidarme yo. Si no, ¿quién lo hace? Si no, ¿quién lo hace? Pues creo que es algo que está avanzando demasiado, que aún falta muchísimo y muchas cosas que hay que lograr, pero creo que en los últimos años es algo que se ha visto con muchísima más fuerza, que ya ha tenido un poquito más de apoyo de parte del mismo gobierno. Siento que traen otras ideas traen ideas muy arraigadas. Siento que las personas hoy en día ya no saben el origen, más bien ya ven más por estar muy a la defensiva o en contra de. Se me hace un poco excesivo cuando empiezan a pintar y todo eso. La otra es que sí hay que apoyar más a las personas, a las mujeres que están muy depresivas, algo así, sí. Y que sigamos adelante, que no estamos solas, que contamos con muchas. Pues veo que es un movimiento que está vivo, que cada vez es más aceptado, es más fuerte y que está dejando como buen impacto en las mujeres, porque también transmite mucho hacia las nuevas generaciones. En general, pues es ser libres, respetar nuestras ideologías,
respetarnos a nosotras como mujeres. Hay muchos personajes femeninos que nos han representado, pero bueno, la voz es de todas. Y nos quedamos hablando de la importancia que es revisar el pasado para no repetir errores. Y ahí también me gustaría que nos cuentes sobre la importancia de hacer estos archivos, estos registros de memoria, precisamente para llevar pues una historia. Mira, la historia, me encanta esta pregunta, se está reescribiendo todo el tiempo. Se está reescribiendo todo el tiempo de acuerdo a lo que nos preocupa hoy en día. Por eso es que estamos reescribiendo la historia desde el punto de vista de las preguntas que nos suscita en este presente el feminismo. Lo que va evolucionando también, ¿no? Sí, va evolucionando, entonces vemos el pasado con nuevos ojos. En este caso, vemos el pasado con ojos feministas. Y para eso hay que recurrir a todo tipo de documentos, desde documentos escritos, objetos materiales, piezas arqueológicas, fotografías, cualquier producto de la actividad humana, cualquier rastro de la actividad humana, sirve para hacer una nueva historia feminista. Muchos de estos documentos, fotografías, objetos están pues ahí abandonados, olvidados, empolvados porque no se han valorado o en manos privadas. Y a veces ni siquiera sin valorarlos, lo que representa una dificultad porque si yo quiero consultar la revista de Hermila Galindo, que publicó Hermila Galindo, promotora del sufragio femenino, pues ¿dónde está? Claro. No está. Para eso existen archivos, bibliotecas, hemerotecas que hacen muy buen trabajo preservando estos materiales y solo así podemos restituir a las feministas del pasado a esa historia, saber cómo pensaban. Es muy difícil saber cómo pensaban las feministas porque sus notas, sus apuntes, pues resultan efímeros. Hay documentos, hacían volantes, hacían carteles, lo mismo que se hace ahora, pero con otros medios propios de mediados del siglo XX. Entonces creo que estamos viviendo un gran interés por los archivos, por cómo conservar estos materiales, por cómo organizarlos, porque si tienes cajas y cajas, y digo 200 cajas, claro. Los archivos se miden en metros lineales, en kilómetros. Entonces, si hablamos de papel, si hablamos de electrónico, pues se miden con medidas de lo que está en las nubes. Pero es muy, muy laborioso poder utilizarlos para armar nuevas historias donde las protagonistas sean esas activistas del pasado que estuvieron luchando, ya sea desde organizaciones, ya sea en instituciones públicas, en organismos nacionales o internacionales, y hay que tener acceso a esos materiales. Y justo ahí va mi pregunta, ¿es fácil acceder a ellos o quién los tiene o dónde podemos recurrir? Pues los documentos los podemos tener en nuestras propias casas. Podemos tener documentos familiares, fotografías antiguas, o bien el Archivo General de la Nación resguarda los documentos que produjo el gobierno a lo largo del tiempo, las instituciones públicas. Pero también hay archivos privados en donde se coleccionan y se ponen a disposición documentos de todo tipo que las personas que estudian, las historiadoras, los historiadores recurren a estas bibliotecas, estos archivos, estas hemerotecas que son colecciones de periódicos antiguos, a buscar esta información para armar esta historia donde las mujeres estén en el primer plano luchando por sus causas en su momento. Porque además ahorita hay un movimiento bastante fuerte que podría quedar registrado para el futuro, ¿no? Y que se siga consultando. Sí, por supuesto. Yo creo que es importante crear archivos con un sistema lógico y conservarlos. Y si estamos buscando en el pasado, pues indagar en distintas colecciones y que las instituciones en los estados, en los municipios, puedan coleccionar
materiales incluso de familias o de personas en lo individual que tienen materiales generalmente efímeros, es decir, que casi no se conservan. La única manera como podemos aspirar a tener una historia feminista que nos hable de las mujeres en México, no en otros países, porque a veces pensamos que no, en México las mujeres no han luchado dentro del feminismo, el feminismo no ha sido importante. La única manera es pues recurrir a las nuevas historias que se están escribiendo y estimular que se escriban estas historias a partir de materiales, originales. Exacto, y para que la lucha siga avanzando, ¿no? Por supuesto. Pues muchísimas gracias, ya nos tenemos que ir. Y gracias a ustedes por acompañarnos, los esperamos y las esperamos el próximo capítulo. Y recuerden, nos queremos vivas, libres y sin miedo. Desayuno con otra muerta más por la TV, que su pollera, que era fiestera, y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar, porque vivas nos quiero, libres sin miedo. Así vivas nos quiero.